Pero aquí no vinimos a hablar de herencias, aunque, ¿por qué no? Si yo retiro el FCL siendo extranjera que estuve en el país y ya me voy y no voy a volver no sé hasta cuándo, de al rato le heredo esa platita que me gané bien ganada a mis hijos o a alguna persona. Y ese es el tema precisamente que hoy tenemos aquí en Así Somos con nuestra invitada especial, Rose. Así es, nos acompaña Nadia Chávez, quien es gerente senior de AY Law Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Así que ella se la sabe de todas, como decimos los ticos, sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo está Nadia? Bienvenida. Hola, buenos días. Y ya me empapé de toda la buena vibra de este programa. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, estoy súper feliz de estar aquí, compartir esta información valiosa para la población laboral de extranjeros en nuestro país, que es bastante alta. A veces no nos damos cuenta, pero sí tenemos mucha inversión extranjera directa en nuestro país. Y también muchas empresas transnacionales que traen este personal, entonces creo que es muy atinado que estas personas conozcan estos derechos que tienen. Y después de la pandemia también creció mucho, ¿verdad? La cantidad de... Se reactivó, sí, exacto. De personas extranjeras que están trabajando ahora en el país. Y es que hay una situación que está pasando y es que por desconocimiento, los extranjeros que abandonan el país están perdiendo su fondo de capitalización laboral, el FCL. En Costa Rica hay un número creciente de profesionales extranjeros que, como dijo Nadia, son contratados para ocupar puestos de alta gerencia o inclusive roles técnicos especializados. ¿Y qué pasa? Estos colaboradores, al igual que los trabajadores nacionales, tienen derecho, ustedes que nos están escuchando, ustedes tienen derecho al fondo de capitalización laboral, que es un ahorro obligatorio que aporta el patrono y equivale al 1.5 del salario mensual. Pero hay una situación, contanos cuál es ese contexto que está pasando. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Y básicamente en la experiencia que nosotros tenemos, yo cuento ya con más de 10 años de experiencia, entonces he visto un poquito de todo. Prácticamente el común denominador de todas estas asignaciones laborales se realiza muy rápido, es decir, esta gente viene con una agenda y hacer toda la reubicación a Costa Rica implica movimientos logísticos del menaje de casa. Por supuesto, una vez que llegan a Costa Rica tienen que colocar a sus hijos en escuelas, inclusive organizar ya la dinámica familiar en un nuevo país. Y también tienen que aprender sobre nuestra cultura, idiosincrasia, ¿verdad? Y poder hacerse parte de este hermoso país. A eso se le suma la curva de aprendizaje en su nuevo puesto. Entonces la gente llega y a veces estos temas del fondo de capitalización quedan de último, exacto. Sí. Y cuando se van también es rapidísimo. O sea, los procesos ya cuando estas personas cumplen sus asignaciones, en muchos casos ya está definido el plazo que van a venir a trabajar en el país. Otros sí vienen a quedarse porque se enamoran de Costa Rica y se quedan acá, pero algunos son inclusive transferidos dentro de la misma empresa a otra jurisdicción y esas transferencias se hacen muy rápido. ¿Desconocen estos profesionales o estas personas que vienen a trabajar de la legislación laboral de Costa Rica? No deberían, pero lamentablemente es un tema que se van empapando ya cuando están acá por recomendaciones de los compañeros, por las pautas que les da el equipo de recursos humanos, pero recordemos que en las empresas normalmente la parte de recursos humanos no es la que maneja el tema migratorio o el tema de reubicación, son áreas distintas que a veces no están muy bien conectadas entre sí. Entonces sí puede ser que estas personas tengan un conocimiento macro de nuestra legislación laboral, pero entrar a este nivel de detalle ya se complica un poquito más y ellos suelen creer, porque así me lo han dicho, que el fondo de capitalización está asociado a las pensiones, porque lo manejan justamente las operadoras de pensiones y que solo lo van a poder retirar si, por ejemplo, se van a pensionar acá. Eso, digamos, es como la idea que he escuchado como que tienen, ¿verdad? Como un mito, exactamente. Ahora, Nadia, al inicio vos decías que en el país hay más inversión extranjera de lo que imaginamos. ¿Cómo podemos hablar de números, de porcentajes? Bueno, el año pasado tuvimos un crecimiento de un 20%, fue un récord, fue algo, ¿verdad? Como dice Rose, ya post pandemia se hizo una reactivación porque veníamos creciendo a un número muy elevado.
pero el año pasado esto se reactivó principalmente con el régimen de zona franca, que trae muchísimas empresas a invertir en estas áreas, por ejemplo, de pseudoconductores y toda la parte técnica, donde se requiere también traer mucho personal de alta gerencia y técnico. Entonces esto ha ocasionado que ahora tengamos un muy alto volumen de extranjeros laborando en Costa Rica. Es curioso, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que nos estás contando esto, uno recuerda escuchar o leer en las noticias que algunos inversionistas extranjeros, algunas empresas más bien se van del país por elevado costo de la mano de obra. Entonces es una muy buena noticia saber que siguen o que están invirtiendo otra vez, ¿verdad? Y que los ojos se vuelven a nuestro país. Al final de cuentas, eso moviliza mucho, dinamiza la economía y es favorable para las cifras de desempleo que se van registrando en el país, ¿verdad? Y esto es mano de obra especializada, que eso es un componente que nos caracteriza en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, estas empresas, por supuesto, vienen a generar contratación local, porque es parte de los acuerdos también de inversión y para obtener el régimen de zona franca, pero también suelen traer personal para generar capacitación o para realizar los arranques de operaciones. Entonces, por eso les digo, este tipo de personal no viene a quedarse por mucho tiempo, se va rápido y cuando se van, no retiran el fondo de capitalización laboral. Y eso me llamó mucho la atención en la información que tuvimos que estudiar para estar empapadas del programa de hoy. Y es que después de 6 meses, las cuentas son congeladas. Entonces también entra un trámite bancario que todavía hace más complicada que las personas se puedan llevar estos recursos que les pertenecen. Sí, es cierto. Las operadoras suelen depositar el fondo de capitalización laboral en cuentas locales en colones. Esa es como la regla. Entonces, cuando las personas ya se han ido de Costa Rica, estos extranjeros, y no realizaron el proceso de devolución estando acá o justamente habiendo terminado la relación laboral, se les puede complicar si ya su cuenta ha sido bloqueada, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues las personas pueden otorgar un poder generalísimo para que alguien más los represente en el proceso de la solicitud, o inclusive pueden regresar a Costa Rica o pueden girar instrucciones muy específicas a las operadoras para que realicen transferencias en cuentas del exterior. Pero en estos casos, y como bien decía usted, Rose, si el proceso se vuelve un poquito más complejo, si requieren asesoría, porque también tenemos que direccionarlos en el proceso, ¿verdad? Para que todo salga bien y que cumplan con ese objetivo. ¿Qué es lo que está fallando entonces, que esa brecha de desinformación está todavía grande? ¿Verdad? Porque sería bueno hacer el llamado de atención entonces a los empleadores, a los jefes, para que sepan que así como firman documento XYZ, ¿verdad? Entregan las llaves, el gafete, todo, tendría que estar obligatoriamente dentro del proceso este requisito cumplido, ¿verdad? En realidad, pues los patronos no están obligados a guiar a alguna persona a retirar el fondo, porque este es un tema facultativo y hay distintos momentos en los cuales podemos retirarlo, ya sea cuando terminamos la relación laboral, cuando hemos cumplido 5 años de trabajar para el mismo patrono, e inclusive cuando nos pensionamos. Entonces es casi que una decisión del colaborador indicar cuándo quiero retirar el fondo, porque entre más tiempo esté en custodia, más rendimientos va a generar. Entonces, a fin de cuentas puede ser un beneficio y también lo puedo trasladar a la pensión, ¿verdad? Entonces los patronos no suelen tener dentro de sus políticas establecidas ese check que decís vos, Natalia, pero sí es una recomendación que nosotros realizamos a todos estos patronos para que tengan una política como muy adecuada para los extranjeros, porque ellos están en una condición un poco distinta al resto de colaboradores locales que pueden tomar la decisión en cualquier momento, pero en el caso de los extranjeros puede ser que se complique un poco más. Entonces sí se recomienda que ellos mismos alerten o recomienden. Nadia, y sentimos que este tema todavía hay, como lo mencionabas, bastante desconocimiento, y no solamente de parte de los extranjeros, sino también de muchas personas que inclusive ya nos están escribiendo al 57000915 y que dicen: ¿me pueden decir el ABC del Fondo de Capitalización Laboral? Repasemos un poquito el concepto, a qué tenemos derecho, cuándo podemos retirarlo y sobre todo por qué es un derecho de todo trabajador. De acuerdo, bueno, este fondo se creó ya hace más de 20 años. Es muy conocido por todos nosotros los trabajadores costarricenses y es un fondo que está creado para ayudarnos a hacerle frente a las situaciones de desempleo.
Entonces, es un aporte obligatorio que debe realizar el patrono del 1.5% de nuestro salario, y es un fondo operado o custodiado, manejado por las operadoras de pensiones, que a su vez están supeditadas a la SUPEN, ¿verdad? Que es la Superintendencia de Pensiones. Entonces tenemos ya como un estándar muy bien establecido en cuanto a rendimientos, comisiones, procedimientos, y el proceso actualmente de poder retirar el fondo de capitalización laboral se ha vuelto muy eficiente, muy efectivo. Hay muchísimos medios, casi todos digitales, afortunadamente, que facilitan esta gestión, y también las operadoras son muy transparentes en cuanto a los números, porque prácticamente podemos tener acceso a conocer cuál es nuestro fondo en la banca en línea, o podemos recibir un estado de cuenta mensual que nos permita llevar un buen control, ¿verdad? O inclusive en las páginas web de estas operadoras de pensiones. Creo que un tema interesante aquí es que los extranjeros no suelen saber cuál es la operadora de pensiones que administra su fondo, entonces casi nunca tienen acceso a estos estados de cuenta, y por eso tal vez ese es un llamado importante que les hacemos a ellos, ¿verdad? Identifiquemos cuál es la operadora de pensiones, pidamos un estado de cuenta o tengamos, ¿verdad?, ya como establecida la práctica de estar chequeando con regularidad cuál es nuestro fondo, y también identifiquemos el proceso de retiro, que como les digo, está ya muy estandarizado, pero cada operadora puede tener alguna particularidad, y es mejor estar preparados para saber qué nos van a pedir y poderlo hacer en forma expedita. Ok, cuando nosotros nos referimos específicamente a la igualdad de derechos que tienen trabajadores costarricenses y extranjeros, específicamente hablamos de esto y muchas otras cosas que tal vez ellos desconocen, porque aquí, por ejemplo, una buena amiga que trabajó mucho tiempo aquí en Costa Rica, ahora vive en Guatemala, yo le dije, mira, hoy vamos a hablar de esto, y me está poniendo, qué dicha que me lo dijeron porque yo no sabía, y ella constantemente viene al país a hacer otras cosas, pero es decir, la igualdad de derechos debería estar y está como tal. Sí, sí está. De hecho, aquí también se protege mucho la mano de obra local, por supuesto, y hay una lista también de profesiones en donde se recomienda darle prioridad a la contratación local. A los extranjeros inclusive se les tiene que pagar un 25% más del salario mínimo para la posición, ¿verdad?, que vayan a ejercer, justamente por eso, porque queremos proteger la mano de obra local. Pero en cuanto a derechos, tienen exactamente los mismos. Una vez que ellos ingresan a planilla, tienen que estar registrados desde el primer momento, inclusive con su trámite migratorio en proceso. No es que me voy a esperar hasta que mi DIMEX, ¿verdad?, que es la cédula de residente, salga para poder estar registrado en la caja, y también en riesgos de trabajo. O sea, los patronos tienen la obligación de cumplir absolutamente todo, pero como les digo, el fondo de capitalización suele ser un tema optativo, entonces el patrono como que no interviene mucho ahí. Yo no sé si ustedes han visto, a veces uno cumple ya los 5 años de trabajar para el mismo patrono. No es que el patrono llegue y te avisa, hey, ya puedes retirar el fondo, ¿verdad? Eso no suele pasar. O cuando uno se va de un trabajo, sea la razón, no todos los patronos entregan la carta de terminación que se solicita para el retiro del fondo. Entonces casi que la persona tiene que pedirla. Cuando llegamos al extranjero, el extranjero no tiene la menor idea que tiene que pedir eso y simplemente se va. Yo soy un trabajador extranjero y me avisaron que me van a trasladar a otra unidad en otro país, y normalmente estos procesos son a veces rápidos. Muy rápidos. Yo tengo una amiga que trabaja para una transnacional y bueno, ella nos avisó con 15 días que se iba. Exactamente, y tuvo que comenzar a vender muchas cosas, porque obviamente nos iba a llevar todo lo que tiene acá al otro país, ¿verdad? ¿Cuánto dura este proceso para poder retirarlo? Y si hoy, por ejemplo, yo como trabajador extranjero recibo esa noticia y sé que tengo que hacer 1000 trámites más, ¿cómo puedo saber que me va a dar tiempo? Qué buena pregunta esa. El plazo establecido para devolver el fondo es de 15 días hábiles. Puede ser menos, porque muchas operadoras lo realizan en menos tiempo. Pero lo que hay que hacer es la solicitud. Ya después la persona se puede ir del país y va a recibir el dinero en su cuenta, donde recibía la planilla. Porque los bancos aquí no cierran las cuentas de oficio, ¿verdad? Cuando la persona se va del país, no es que el banco va a decir, te fuiste del país, te voy a bloquear la cuenta. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque la persona puede tener ahí fondos. Porque ni cuentas se dan tampoco. Exacto. Sí, exacto. Puede tener un fondo de inversión, un certificado a plazo, y la cuenta
va a seguir ahí abierta, independientemente de que la persona se fue. Entonces, lo que sí le recomendamos a la persona es haga el proceso todavía teniendo su DIMEX vigente, porque ya una vez que usted se va, ya el DIMEX ya va a dejar de tener esa validez. Teniendo la carta del patrono, ¿verdad? Con el número de asegurado social, porque eso lo van a pedir las operadoras, la carta tiene que traer ese detalle. También, si la operadora es diferente a la entidad bancaria donde tienes la cuenta, necesitas una certificación de cuenta oficial emitida por el banco. Entonces ya sabemos que todos estos procesos involucran coordinar con instituciones y tener todo listo para hacer la presentación de la solicitud. Pero esta solicitud se hace muy fácil. Ahora he visto que hasta tienen WhatsApps habilitados para hacer el seguimiento a la solicitud. Se recibe un número de comprobante después de que uno ingresa la solicitud en el sistema y uno puede hasta hacerle tracking. Entonces es como muy sencillo. Entonces la gente no se tiene que quedar aquí esperando a recibir el fondo, sino que se pueden ir y simplemente lo van a recibir en la cuenta que indicaron. Hoy estamos conversando acerca del Fondo de Capitalización Laboral y de la licencia de los extranjeros en nuestro país, la licencia de conducir. Ahorita vamos a tocar ese tema ya para el cierre del programa. ¿Qué es lo que sucede si usted como extranjero trabajó en nuestro país y se fue? ¿O qué sucede si usted está trabajando en nuestro país, es extranjero, pero tiene una fecha en la cual ya esa relación laboral tal vez va a finalizar y regresa usted a su tierra natal o se va para otro lado? Bueno, ese FCL puede ser suyo. Es suyo, tiene que retirarlo y es un poco el tema que estamos tocando hoy de fondo con nuestra experta invitada que les vamos a contar. Ella es Nadia Chávez, es gerente senior de EY Law Centroamérica. Lo que sucede es que ella es abogada migratoria y algunas preguntas que nos han ingresado tienen que ver mucho con materia laboralista, es como se dice correctamente, sí, ¿verdad, Nadia? Sí. Como bueno, vamos a leerlas, algunas de ellas. Rose, aquí tenemos una mamá. Sí, como todas las mamás, preocupada por información para su hija. Tuvo su primer trabajo, la relación laboral cesó en diciembre del año anterior, estuvo por un año y ella no sabe cuál era la operadora de pensiones durante esa relación laboral. Entonces, ¿cómo hace para saber? Nos preguntan, Nadia. Esto es un poquito más de materia laboralista, pero... Sí, eso es como información muy general. O sea, ella va a tener la posibilidad de hacerle la consulta a su patrono o de apersonarse a la caja y pedir un estado de aportes de SICERE. Que es el sistema centralizado de recaudación. Ahí justamente es donde el patrono hace el aporte del fondo de capitalización y posteriormente se traslada a las operadoras. Entonces ahí siempre va a quedar la evidencia de a dónde se trasladó el fondo de esta colaboradora. Pero sí la instamos a que haga la averiguación para que active su derecho y no lo pierda, porque en realidad esto no prescribe, ¿verdad? Ok, eso era una de las preguntas que tenemos aquí reiterativas, son dos. ¿Qué pasa con los dineros que no se reclaman, verdad? Si se llegan a perder. Y la otra iba por ahí, si había una fecha de vencimiento, de prescripción, por decirlo así, a la hora de reclamar estos dineros. Pues no lo hay. El único supuesto es en el caso de los fallecidos, que ese es otro supuesto para retirar el fondo de capitalización por parte de los beneficiarios declarados por la autoridad competente, y esto se hace con base a los beneficiarios establecidos en el artículo 85 del Código de Trabajo. Entonces no es cualquier beneficiario ni es cualquier persona la que puede llegar a retirarlo, sino ya es después de un proceso de consignación de prestaciones laborales quien identificó la ley que puede hacer este retiro. Pero sí está estipulado que si después de 10 años esos beneficiarios no hacen el retiro, entonces ahí sí el fondo pasa al régimen no contributivo de pensiones, que ya sabemos que son estas pensiones para las personas que no contribuyeron al régimen y que son de ayuda social. Pero en el resto de los casos de las personas que están vivas, esto no prescribe, lo pueden retirar en cualquier momento. Ahora, tocamos ya el tema de las licencias, porque eso es un complemento muy, muy útil para quienes están en el país trabajando y tienen dentro de sus obligaciones o necesidades manejar y desplazarse. El tema de la homologación de la licencia de conducir, Nadia, contanos qué ha pasado con eso. Ok, bueno, les cuento que anteriormente era un proceso muy complejo de llevar a cabo
porque teníamos dos situaciones. Primero, los extranjeros tenían que permanecer en nuestro país de forma consecutiva por más de 90 días. Y como ya vimos el perfil de extranjeros que vienen a trabajar acá, de gente que hace viajes de negocios o cuando no vienen con la familia, van a ver a la familia, entre muchas otras cosas de su agenda. Entonces, de verdad que estar aquí era muy complicado. Yo tenía, de hecho, llevábamos una lista y íbamos marcando los días que la persona llevaba en el país y algunos al día 89 tenían que salir por una emergencia y había que otra vez empezar el conteo. Entonces, de verdad que la gente sí se quejaba mucho de esta situación y afortunadamente tenemos ahora una reforma en el artículo 91 de la Ley de Tránsito y Vías Públicas Terrestres que es justamente relacionada con la homologación de las licencias, donde ya se elimina este componente de tener que estar ininterrumpidamente en el país por ese plazo. Entonces se puede realizar el proceso ahora en varias etapas, inclusive ya se puede homologar la licencia con un proceso migratorio en trámite. Es decir, Natalia ya presentó su proceso, tiene una carátula oficial de que su trámite está en curso, ya puede optar por la homologación o también puede, una vez que reciba su DIMEX, realizar el proceso primero ante el COSEBI, que es donde se realiza la homologación, y posteriormente en un punto país del BCR, que es donde ya se realiza el proceso administrativo del pago de los timbres, toma de fotografía y entrega de la licencia. Otra buena noticia que tenemos es que, bueno, ahora los turistas del grupo A, que son todos aquellos que pueden ingresar sin restricciones a nuestro país, no requieren visa consular ni ningún otro impedimento, a ellos se les está estampando un sello de turista por 180 días en su pasaporte, es decir, pueden estar aquí 6 meses como turistas. Y antes tenían que salir al cumplir los 3 meses si querían reactivar la posibilidad de continuar conduciendo con su licencia extranjera, porque esto, digamos, eran los turistas que simplemente venían aquí en esa condición. Entonces tenemos esos 3 supuestos, o sea, favorece a los turistas porque ahora ellos pueden conducir por todo el periodo de su sello de turistas, a también todos aquellos extranjeros que tienen un trámite migratorio en curso, ya pueden ir adelantando el proceso de homologación con su trámite presentado, y a todos aquellos que acaban de recibir un DIMEX o que ya cuentan con un DIMEX, ya no tienen que estar aquí los 90 días consecutivos para hacer el proceso. ¿Por cuánto tiempo les es otorgada esa licencia o ese permiso de manejar ya dentro de las novedades que tenemos? Bueno, esta licencia se otorga por 3 años. Hay algunas condiciones en donde las personas pueden obtener mayor espacio o mayor vigencia en sus licencias, pero tendrían que validar que esa experiencia se cumplió en sus otros países y aplica para algunos tipos de licencia. Pero el estándar va a ser que cuando haga la homologación aplique como novato por 3 años. No, y eso está interesante porque también pienso y te hago la pregunta, Nadia, si la persona tiene en su país de origen la licencia, por ejemplo, A1, pero aquí necesita manejar un camión y ya requiere otra licencia, ¿qué pasa? Ahí no puede homologar. Ahí tendría entonces que hacer un proceso desde cero con el examen teórico y práctico para obtener la licencia que pretende. Pero se homologa, o sea, homologar es validar o equiparar la licencia que tiene en el exterior a una nacional. Sí, es. Con todo este tema que hemos tratado hoy, ¿cuáles podemos enlistar que son las situaciones más comunes por las cuales las personas no retiran ese FCL? Yo diría que por desconocimiento, porque tampoco hay una política establecida por parte de los patronos que esté direccionada hacia el sector extranjero, y porque algunas personas simplemente creen que es un fondo que no tienen interés en retirarlo, pero honestamente haciendo los números y sabiendo que estas personas vienen con salarios elevados, como les comenté ahora, hasta un 25% mayor del salario mínimo, son puestos de gerencia, técnicos y demás. Entonces, de verdad que hay que hacer la matemática, pidan su estado de cuenta y van a ver que es probable que sí valga la pena pedir el fondo. Pero sí, básicamente, Rose, para contestar tu pregunta es por puro desconocimiento. Entonces, por eso es que estamos haciendo este llamado de atención, tanto a los trabajadores como a los patronos,
para que todas estas personas puedan activar su derecho y hacer el retiro oportuno de su fondo de capitalización laboral. Yo creo que uno de los mitos más comunes que hay con el tema del fondo de capitalización laboral, y yo creo que también debe ser un tema que se da con los profesionales o los trabajadores extranjeros, es que si, por ejemplo, yo no llego a esos 5 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Siempre se habla como de los 5 años, pero ¿qué pasa si retiro? Después viene y comienzo el ahorro nuevamente. Contanos un poquito de esos tiempos que hay que tener en cuenta. Es decir, puedes retirar el fondo cuando terminas la relación. Es decir, te despidieron, renuncié, me transfirieron a otro país dentro de la misma empresa. Eso, digamos, al final de cuentas se cataloga como una terminación laboral local y hay que hacer una cancelación de residencia. Entonces, ese es un momento en donde puedes hacer la solicitud. La otra es cumplidos esos 5 años consecutivos, que no es obligatorio hacerlo, pero se puede hacer. Y creo que ahí es donde está el desconocimiento también, porque muchas personas dicen, bueno, es que yo estuve en esa empresa, estuve en Costa Rica 3 años nada más, entonces no llegué a los 5, me voy. Sí, entiendo. No lo cumplí, no cumplo el requisito, no tengo derecho a nada. Bueno, listo. No, pero se puede pedir independientemente del tiempo laborado. Eso es, ¿verdad? Es otra historia, porque ya nos vamos al primer supuesto del retiro, que es contra la terminación laboral por cualquier motivo, inclusive cuando se da una terminación sin responsabilidad patronal, que a veces la gente dice, bueno, a mí me despidieron y porque cometí una falta, ¿será que tengo derecho? Igual lo tiene. Ok, ahora, sabiendo que ese dinero queda en el limbo si no se retira, por decirlo de alguna manera, ¿será que necesitamos a nivel, no sé si de gobierno, de entidades bancarias, una campaña de educación y reforzar muchísimo esto? Porque de ahí, ¿cómo me voy a educar si no me enseñan? Por supuesto, eso es sumamente recomendable. Nosotros en EY hemos hecho ya muchos ejercicios de este tipo de campañas educativas, instructivas, principalmente para los patronos, ¿verdad?, que realizan estos procesos de contratación y de terminación laboral. Les hemos diseñado instructivos de cómo gestionar estas terminaciones, pero sí me parece muy acertado lo que usted dice, Natalia, de poder llevar esto a otro nivel para que ese comunicado sea masivo y todas las personas tengan acceso a esta información. Muy bien, y es que lo digo también por una cosa, ¿verdad? Aparte de lo que usted nos decía, a la gente no le interesa. Claro, es que si tiene un enfoque de pensar en la jubilación y uno todavía está en su edad productiva, uno está concentrado en eso, en producir. De repente dices, sí, después. Ajá. Y si ese después, cuando estoy desempleado o pues ni Dios lo quiera, pero llega alguna vicisitud, ¿verdad?, de este tipo y ya necesito ese dinero, es donde yo reacciono. ¿Para qué ser reactivos si podemos ser proactivos? Informémonos antes, tengámoslo por ahí y tengamos conocimiento de qué es lo que nos acompaña, porque es nuestro derecho. Al final es algo que estamos pagando, es como un ahorro, ¿verdad? Bien, si usted tiene consultas, recuerde que las puede hacer al 57 000 915. Agradecemos que nos hayan escrito. Alguien escribió por ahí una consulta que tiene que ver más con materia laboral. Es un tico que se fue del país hace muchos años, dejó de pagar su pensión como tal y preguntaba, si vuelvo al país y retomo los pagos, ¿me puedo jubilar allá? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de programar en nuestra agenda, Rose, más adelante algún tema en donde venga un especialista del área laboral propiamente, ¿verdad? Para evacuar todas esas dudas que son válidas, ¿verdad? Sí, claro. Uno que sabe, que regrese a su querida Tiquicia. Yo creo, Nadia, que le podemos dar un mensaje final a todos los que están escuchando, ya sea que conocen a una persona que ha trabajado acá en Costa Rica, que está trabajando acá en Costa Rica, o inclusive a ese mismo trabajador extranjero para que se ponga, como decimos, pilas, ¿verdad?, con este tema y que tome acción después de esta entrevista. Excelente. Bueno, yo diría que este es un excelente momento para tomar acción. Y que las personas entonces obtengan esta información, investiguen cuál es su operadora de pensiones, cuál es el saldo que tienen en su fondo de capitalización, inclusive si ya cumplieron los 5 años consecutivos y desean retirar este fondo, pueden entonces revisar el procedimiento a seguir para hacer el retiro. Si están por terminar su relación laboral, que preparen los requisitos con anticipación y que hagan el proceso inclusive antes de dejar el país. Si por el contrario ya están fuera del país, que sepan que aún tienen este derecho y pueden realizar
el retiro bajo un escenario que es un poquito diferente, diría yo, porque tal vez ponerle la palabra complicado no debería ser lo correcto. Al final de cuentas siempre se va a poder hacer, pero vamos a tener que seguir un proceso distinto. Entonces sí quisiera hacer ese llamado para que las personas ejerzan ese derecho, y en cuanto a la homologación de las licencias, que aprovechen ahora, porque mucha gente de verdad sufrió con estas disposiciones anteriores y ya están manejando a veces con la licencia del extranjero, a veces hasta conducen vehículos empresariales, entonces no queremos que tampoco haya una responsabilidad solidaria para el patrono. Entonces creo que es el momento para realizar este proceso de homologar su licencia y así conducir libremente por nuestro país. Extraordinario. Bueno, ojalá que todo lo que conversamos le haya sido útil y que esté atento a la repetición del programa que hacemos en teleticaradio.com. De verdad que para nosotros ha sido un gusto que nos acompañe hoy Nadia, porque yo creo que el tema está más que llamativo, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde podemos localizarlos? Si la gente quiere también, pues un extranjero o extranjera que esté escuchando dice, ay, yo no sé por dónde era, cómo era, les contrata a ustedes y listo. Excelente. Bueno, muchas gracias por el espacio. De verdad que me he sentido súper feliz de compartir con ustedes y de llevarle este mensaje a nuestra población. Pueden escribirnos al correo migracion@cr.ey.com. Y ahí nosotros, todo el departamento migratorio de EY, estaremos gustosos de apoyarles en este proceso. No se queden sin hacerlo, aprovechen y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.